Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Durante este tiempo hemos ido como siguiendo al pueblo de Israel, o hemos ido, no como, sino que hemos ido siguiendo al pueblo de Israel en su proceso, ¿no?, de cambio, de transformación. El domingo hablábamos de los argumentos, si os acordáis, de los argumentos que el Señor va derribando, o que Dios de alguna forma va derribando en nuestra mente, ¿no? Y cómo eso lo veíamos también en el pueblo de Israel. Argumentos que se levantan muchas veces, que sirven de barrera, que sirven de obstáculo, para que nosotros podamos crecer, para que podamos avanzar en el Señor. Hay argumentos que se levantan en nuestra mente. Y Pablo decía eso, ¿no? Derribando todo argumento que se levanta con altivez, dice, ¿no? Y luego añade, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese es el deseo de Dios, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos, sean controlados, sujetados a la obediencia al Señor. Pero para eso primero hay que derribar. Siempre hay algo que en nuestra mente que va dando vuelta. Todo es como un juego mental, ¿no? Entre lo que Dios quiere que entendamos, que aprendamos, que creamos, y lo que nuestra mente nos está diciendo. No, es que no es lógico, no, es que no, esto no es así. Y pone sus propios argumentos, ¿no? Humanos, terrenales, a veces muy terrenales, muy de este mundo otras veces, pero que son argumentos que se levantan en contra del Señor y que impiden que nosotros crezcamos. Y veíamos la rebelión, ¿no? La rebelión que se levantaba, la tosudez muchas veces como también algo fuerte, que nos quieren enseñar, pero nosotros vamos a lo nuestro, y no importa lo que nos digan, y vamos a lo nuestro, ¿no? En nuestra forma de creer, nuestra forma, no damos pie a opiniones diferentes a nosotros, no damos lugar a que se nos enseñe, a que se nos trate. Y por otro lado, otro argumento es la rebelión, que simplemente no queremos que nadie nos mande, queremos ir por libre, y más encima de esa rebelión es contra Dios y contra sus planes. ¿Se acuerdan? La rebelión de Coré, por ejemplo, ¿no? Y Dios allí muchas veces simplemente toma medidas drásticas y dice, muy bien, vete directo al Seol, le dijo a los de Coré, ¿no? ¿Quieres volver a Egipto? ¿Quieres salirte de mis planes? Bueno, te suelto, te dejo. Y cae allí, la tierra se abrió y fueron directo al Seol. Y por otro lado veíamos otra situación, que es el desánimo, que es el desaliento. Y el antídoto para el desaliento era mirar a Jesús, mirar a Cristo Jesús. Así como la serpiente, dice la palabra, que levantó Moisés en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, de la misma manera Jesús es levantado para que nosotros lo miremos a él. ¿Se recuerdan? A causa del desaliento la gente murmura, es mordida por las serpientes, y Moisés tiene que levantar esta serpiente ardiente. Bueno, de la misma manera el Señor nos animaba, ¿no? Que frente a ese argumento nosotros miráramos al Señor, miráramos a Cristo como la tabla de salvación, como la única esperanza para nuestras vidas. Y bueno, fueron 40 años, ¿no? 40 años largos allí en el desierto, 40 años de disciplina, decíamos nosotros. Dios es un Dios que está disciplinando nuestra vida. Lo queramos o no, Dios está disciplinando. Él quiere formar nuestra vida, quiere mudar nuestra vida, quiere transformar nuestra vida, ¿no? Para que nos parezcamos a Cristo, para que seamos como Él. Él quiere transformarnos. Y en ese desierto, en esos 40 años en el desierto, se levantó una generación diferente a la que había salido del desierto. Todos los mayores de 20 años murieron, excepto Josué y Caleb. Aún Moisés quedó allí, ¿no? Metió la pata por allí y se quedó antes de entrar a la tierra prometida, ahí en la frontera, la miró a la distancia, pero no pudo entrar. Y solamente Josué y Caleb de esa generación pudieron entrar. Y todos los demás fue una nueva generación. Una generación que ya no entraba con una mentalidad de esclavo. Una generación que entraban con una mentalidad libre, con una mentalidad de guerrero, de conquistador. Dios en el desierto, en la disciplina, había transformado el corazón y la mente de cada uno de esos niños, jóvenes, cuando comenzaron el peregrinaje, pero que ahora ya iban a ser hombres formados, ya, ¿no? Con un carácter de acuerdo al de Dios. El desierto había sido duro, el desierto fue cruel seguramente. El desierto enfrentaron muchos desafíos, pero lo importante es que ahora, a estas alturas, donde vamos a iniciar hoy, ya eran hombres totalmente diferentes. Están los resultados del proceso del desierto, están los resultados, podemos ver hombres formados disciplinariamente por todo lo que ellos han sido tratados allí en el desierto. Y cómo sus vidas fueron cambiadas y fueron moldeadas. Y es así como en este capítulo, en el capítulo 3, para que os vayáis ubicando, ellos se encuentran allí a punto de cruzar el Jordán. Lo único que limitaba, lo único que les separaba para ya entrar a la tierra prometida era el río Jordán.
Y el Jordán era una frontera, por decirlo de alguna manera. Era el límite que les separaba, ¿no?, de lo prometido. Era el límite que les separaba de lo prometido. Ellos cruzando ese límite iban a entrar ya al lugar del sueño, tal vez, como yo en algún momento lo expliqué, ¿no? Caleb, cuando vio esa tierra 40 años antes, vio esa tierra, dijo: aquí van a jugar mis hijos, van a crecer mis nietos, aquí voy a criar mis animales, voy a labrar la tierra. Y él se fue al desierto, volvió al desierto después de espiar la tierra, seguramente ilusionado, con ganas de volver pronto. Ahora ya habían pasado 40 años y por fin, ¿no?, 40 años de sueño, 40 años con ganas de poder tenerlo. 40 años donde él se había tenido que retener un poco allí, controlar las emociones y todo, y no meter la pata para poder verlo, pero ahora ya lo tenía allí, lo tenía a tiro de piedra, lo tenía a vista, ¿no? Tenía ya la tierra ante sus ojos. Ese Jordán simplemente les separaba. El Jordán representaba el límite que da lugar a lo nuevo y pone un punto final a lo viejo. Este Jordán iba a decir: después de esto ya todo es hecho nuevo. Lo antiguo va a quedar atrás. Cuando ellos cruzaran el Jordán, el maná se acabaría. Ya no caería más maná del cielo. Serían circuncidados después también. Y serían otra vez, de alguna forma, reafirmarían su identidad ante el Señor cruzando ese Jordán. La vida de errantes, de sin saber para dónde va las cosas, ¿no? Queda atrás, ya dejan de errar para poder encontrar un lugar definitivo, para llegar a su destino, ¿no?, al lugar preparado por Dios. Es el comienzo de una nueva experiencia con Dios. Y yo no sé cuántas veces en vuestra vida habéis pasado por eso, donde hay un punto final, ¿no? Porque a veces como la evolución a algo, pero es la continuidad de algo. Pero yo no sé si os ha pasado como me pasa a mí, que he vivido experiencias donde no ha sido ni... En el momento uno lo ve como no una evolución a algo o la continuidad de algo, sino como algo totalmente diferente a lo que ya he vivido. Y a veces hasta parece opuesto a lo que yo he vivido, ¿no? En contra de lo que ya he vivido. Y dice: pero Señor, ¿qué está pasando? Pero bueno, esa es la tierra prometida, eso es diferente a lo que yo estaba viviendo. Josué capítulo 3, versículo 1, voy a leer solamente los 5 primeros versículos y luego iré añadiendo algo más. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Estos momentos de cruzar el Jordán no era un momento cualquiera. Era un momento que Dios quería, de alguna forma u otra, que quedara marcado en la retina y en el corazón de las personas. Hay hechos históricos en nuestra vida que nos marcan, de verdad. Hay hechos históricos que nos marcan. Todos nosotros tenemos muchas historias, pero siempre nos acordamos de algunas que nos marcaron más. Cuando el pueblo de Israel, tú luego le hablabas del Jordán, ellos era un momento emblemático en sus vidas. Lo había marcado. O el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, ¿no? Emblemático. Tiempos que están allí marcados. Las plagas de Egipto, marcados aquí. Conquistaron muchas ciudades, pero ninguna fue como Jericó, ¿no? Porque vieron la mano de Dios y todo lo que está allí. Hay lugares en la historia, como en nuestra propia historia, que los marcamos, que quedan allí marcados en nuestra vida, ¿no? Y quedan marcados por todo lo que rodea esa historia. No solamente por la situación especial, por lo que allí haya ocurrido, sino también por todo lo que eso fue acompañado, ¿no? Esa historia, generalmente, si hoy os preguntara qué momentos han marcado tu vida, seguramente tú dirías tal momento. Y te vendrían tal vez los aromas, te vendrían las sensaciones a vivir otra vez, el corazón se agitaría, o vendría otra vez la tristeza, vendría un poco ese compungimiento, ¿no? Muchas veces, yo no sé, pero se despiertan las emociones, se despierta la remembranza. Nos volvemos al momento que marcó eso en nuestra vida, para bien o para mal, y nos provoca esa misma sensación, para bien o para mal, de alegría o tristeza, o de frustración o lo que haya sido,
vuelve otra vez. Pero es todo un cuadro, no sé si me explico. No es simplemente el hecho específico, sino que es todo el cuadro que se marca allí. Y ¿sabe? De alguna forma u otra, cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Jordán, Dios dice, vale, yo no quiero que este sea un momento cualquiera. Yo no quiero que el cruzar el Jordán sea algo a la ligera. Para mí no me cuesta nada que vosotros lo crucéis. Pero tenéis que poner atención. Van a haber detalles, van a haber cosas que de esta experiencia histórica va a marcar vuestras vidas, pero también vais a aprender principios que os van a ayudar para la nueva vida, para lo que va a venir por delante. Por eso que la vida del cristiano es una vida de continuo aprendizaje. Aunque ellos habían vivido y habían sido disciplinados tal vez en el desierto, en muchos principios habían sido derribados algunos argumentos. Al otro día solamente hablé de 3, pero muchos otros argumentos en sus mentes fueron cambiando y fueron siendo derribados. Y ahora enfrentamos a un grupo de jóvenes, de 40 y tantos, hasta 60 seguramente, ¿no? Allí, enfrentando el Jordán, y tal vez creyendo que ya lo sabían todos, pero Dios les dice, cruzar el Jordán es una cosa, pero lo que vais a vivir luego es otra. Y tenéis que aprender, y Dios sigue enseñando ciertos principios. Ahora, no solamente para derribar argumentos, sino también para poseer las promesas que Dios tiene para nosotros. Para poseer las promesas que Dios tiene para nosotros. Si bien es cierto, Cristo ganó en la cruz del Calvario todas las bendiciones habidas y por haber para cada una de nuestras vidas. Y Dios dice, allí están. Pero es trabajo nuestro poder disfrutarlas o no disfrutarlas. Es responsabilidad nuestra poder concretarlas o no en nuestra vida. La paz, el gozo, la salvación, las bendiciones económicas, las bendiciones familiares, la protección, el crecimiento, el desarrollo de nuestras vidas y que Dios pueda expresarse a través de nosotros. Eso no es algo que simplemente llegue de la noche a la mañana. Aunque Cristo lo ha ganado en la cruz del Calvario para darnos una vida y una vida en abundancia, pero es algo que tú y yo tenemos que ir conquistando cada día. Hay pasos de fe que tenemos que ir dando. Hay ciertos pasos en obediencia que tenemos que seguir dando. Entonces, cruzar el Jordán hacia lo prometido tenía que ver con eso. Era un momento que tenía que quedar marcado en la vida. Usted me dice, claro, yo le digo, cuando ves tú a un Juan el Bautista predicando y bautizando en el Jordán, ¿por qué? Porque el Jordán quedó marcado en el corazón del pueblo de Israel. Me voy explicando. Y cada vez que aparece el Jordán en la historia del pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento, es porque hay hechos que ya marcaron su vida y marcaron sus corazones, ¿no? Y luego los profetas, cuando dice Isaías, ¿no? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿A qué se está refiriendo? Al Jordán. Está hablando al Mar Rojo, que Dios abre los mares, que Dios abre ríos en la soledad. ¿Cuál río abrió? Abrió el Jordán, lo abrió para que ellos cruzaran. Entonces, palabras, mensajes que quedan grabados y ellos relacionaban luego su historia vivida con las palabras nuevas que Dios iba trayendo. Vuelvo un poco acá al punto, no me voy a alejar más. Lo que Dios quería al cruzar el Jordán era marcar, era que ese momento estuviese rodeado de situaciones, de detalles que hicieran del cruzar el Jordán un momento especial. Algo especial, no era cruzar y cruzar, sino que tenía que ser algo especial, diferente y algo difícil de olvidar, que quedase grabado en sus mentes. El cruzar el Jordán debía ser una experiencia inolvidable que marcara el consciente colectivo, ¿no?, del pueblo. Debía ser un suceso que se transmitiera luego de generación a generación y que la gente lo recordara de generación a generación. El pueblo de Israel es un pueblo de historias, de contar historias. Yo no sé si nosotros somos así, si vosotros sois así, de contar historias, ¿no? A mí me gusta contar historias. Cuando alguien me hace preguntas, yo lo que cuento es una historia muchas veces. Y conozco algunos aquí que también te cuentan su historia. Y eso es bueno, ¿no? Aunque demoramos un poco de tiempo, se alargan las conversaciones, te piden 1 minuto y se transforma en 10 minutos porque la historia es larga, no pasa nada. Pero si te has dado cuenta, es diferente contar un suceso a contar una historia. ¿Sí? Claro. Porque el suceso puede ocurrir de forma accidental, pero cuando tú lo contextualizas, tiene un sentido. Tiene una enseñanza, es porque ha habido un aprendizaje, es porque ha marcado nuestra vida. Y eso es lo que Dios quería con este pueblo, que este suceso marcara su vida, marcara sus corazones. Ahora, el cruzar el Jordán, de acuerdo a lo que hemos leído, no era una experiencia cualquiera, no era un momento cualquiera. ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Qué es lo que quería Dios? En primer lugar,
Dios quería que el pueblo se preparara para esta experiencia. Los versículos que hemos leído habla de eso, esperar las instrucciones. Esperen allí. Dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, que ellos reposaron allí antes de pasarlo. Cuando ellos llegan a Sitín y tienen el Jordán allí al frente, Dios dice, esperen aquí, cálmense, escuchen, no se muevan, estén quietos. No avancen simplemente por avanzar. No, quédense quietos, porque Dios tenía que dar instrucciones. Ellos ya no iban a hacer las cosas. Imagínense, en la antigua experiencia, en el desierto, ellos iban a por libre, que ya cada uno hacer lo que quisiera, pero ahora no. Habían aprendido a recibir instrucciones, a ser instruidos, a recibir una dirección de Dios. Así que tenían que recibir instrucciones. Pasaron allí días pasando instrucciones, recibiendo instrucciones. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, dice la palabra, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, dice el versículo 3, de Jehová Dios, que los levitas sacerdotes lo llevan, vosotros saldréis en pos de él. Esas son instrucciones. Aquí no es llegar y que todos juntos, no. Primera instrucción. Estad quietos, escuchar instrucciones, esa es la primera instrucción. Segunda instrucción, el arca del pacto. Cuando la levanten los levitas y los sacerdotes y la pongan, vosotros mirarla. Tenéis que seguirla, salir de vuestros lugares y marchar en pos de esa arca. Eran instrucciones precisas, eran instrucciones muy claras. A fin, dice, de que sepáis cuál es el camino de ir por ella. Es decir, estas instrucciones tenían como objetivo guiar lo que iba a ser la entrada a la nueva tierra. Era un lugar para preparar este gran acontecimiento. Segundo, sus vidas tenían que ser consagradas, santificados. Me gusta esta palabra en el versículo 5. Santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es decir, un hecho histórico. Tiene que haber santificación, tiene que haber dedicación, tiene que haber consagración a Dios. Nosotros vivimos muchas situaciones en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta que hay hechos históricos que Dios quiere que consagremos para Él o que los dediquemos a Él, que los encomendemos en sus manos. Hay decisiones humanas a veces o decisiones nuestras que tomamos muy a la ligera y por ende muchas veces no contamos con la bendición de Dios porque no la hemos consagrado, no la hemos puesto en sus manos. Durante estos días de espera, Dios le está diciendo, conságrense a Dios, santifíquense, escuchen las instrucciones que van a recibir, pero luego también consagren su vida, prepárense, estén expectantes a lo que Dios va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque los grandes acontecimientos requieren una preparación espiritual, requiere que estemos preparados espiritualmente. Muchas veces nosotros no estamos espiritualmente preparados para grandes acontecimientos. Y por eso es que perdemos la bendición, perdemos el norte, perdemos el objetivo. Lo que Dios tenía para nuestra vida no logra cuajarse, no logra quedar allí, porque espiritualmente no nos hemos preparado o no estamos preparados. Yo veo aquí a un Dios que Él podría abrir el río y lo iba a abrir. Que Él podía hacer un milagro y lo iba a hacer. Pero primero decía, pueblo, preparaos. Están preparados, santifíquense, conságrense, cuídense, ¿no? Prepárense para lo que ha de venir por delante. El deseo de Dios, por otro lado, veo que era engrandecer también a esta gente. Desde este día te engrandeceré, le dice a Josué, le dice unos versículos luego. ¿Por qué era tan especial todo esto? Porque Dios quería hacer algo grande también con su pueblo. Entonces, si nosotros vemos en primer lugar, para los grandes acontecimientos, Dios siempre va a requerir una preparación previa. Dios siempre va a querer prepararnos en quietud, prepararnos con instrucciones claras, precisas, para que le sigamos, prepararnos en consagración, ¿no? Para que dediquemos todo lo que ha de ocurrir, lo dediquemos a Él. Ese es un punto que yo a veces digo, ¿cuánto de lo nuevo que Dios va trayendo, nosotros lo vamos dedicando y vamos diciendo, Señor, esto es para ti, ¿no? Y también entender de que prepararnos que todo lo que Dios trae para nuestra vida es algo grande, es algo glorioso, es algo hermoso. El versículo 11 al 17 del capítulo 3 viene ya una narración muy, muy bonita de lo que iba a ocurrir aquí.
He aquí, dice, el arca del pacto, ¿se recuerdan que ellos tenían que esperar a que el arca se levantara y luego seguirla? He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, dice, se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Serán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Lo primero, los hechos importantes históricos de la vida requerían una preparación. Y una de las claves de esta preparación fue aprender a seguir el arca. Si se dan cuenta que el arca ocupa un lugar importante y decisivo en las nuevas decisiones, por decirlo de alguna forma, o en la dirección que el pueblo tenía que seguir. El arca no representa otra cosa que la presencia de Dios. No representa otra cosa que a Dios mismo. El arca del pacto era la presencia de Dios habitando en medio del pueblo. Y los sacerdotes, cuando le ponían el arca de Dios sobre sus hombros, era porque ellos se comprometían a transportar la presencia de Dios de un lugar a otro. Ahora la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo está en nuestra vida. Y nosotros ya no lo cargamos sobre los hombros, lo cargamos sobre todo nuestro ser, ¿no? Y va con nosotros la presencia de Dios de un lugar para otro. Y eso es interesante tenerlo presente. Pero lo importante aquí es que la presencia de Dios tenía que ir delante. Tenía que ir al frente, tenían que aprender a mirar cómo se movía, hacia dónde iba. El arca debía ir delante de ellos, llevada en los hombros por los sacerdotes. Es decir, siempre hay sacerdotes. Dios busca sacerdotes, sacerdotisas que sean transportadores de su presencia y que lleven su presencia. Pero no solamente eso, sino que los ojos del pueblo iban a estar puestos en ellos y en el arca. No sé si lo nota, ve esa imagen. No solamente miraban el arca, sino que los miraban a ellos, porque ellos y el arca eran una sola unidad, era un solo grupo, un solo conjunto. Y ellos se levantaban. Entonces eso es interesante. A veces nosotros decimos, no me mires a mí, mira a Dios. Permíteme, pero la gente te va a mirar a ti, va a mirar a Dios porque ve una sola cosa. ¿Sí? No me mires a mí, mira a Dios que es misericordioso. Yo me equivoco, yo fallo, pero Dios no falla y yo sigo metiendo la pata. Eso no tiene sentido. El sacerdote es responsable de lo que porta, se hace responsable de lo que lleva. Y en este caso, por eso que pone énfasis en que quienes lo lleven son estos sacerdotes, esta gente preparada para llevar el arca. Y ellos son los que tienen que levantar. Y para levantar, primero ellos tenían que escuchar la instrucción, la indicación. Cuando yo dijera, levántenme, pum, arriba, marchen. Es decir, ni los sacerdotes se mandaban por sí solos, sino que tenían que seguir las instrucciones que Dios estaba dando a sus vidas. Entonces, el cuadro es muy bonito, este cuadro. El pueblo estaba allí, mirando, expectante. Cuando el arca se levante, todos esperando a que el arca se levantara. Hasta que llega el momento que el arca se levanta y el pueblo comienza a ser guiado por el arca. Desde ese momento en adelante, el arca se transforma en la brújula, se transforma en el indicador, se transforma en aquel que va guiando cada paso y que también va controlando los tiempos, los momentos y las situaciones. El pueblo tenía que aprender a caminar en pos del arca, porque era el arca el que les iba a guiar por este camino nuevo. Me gusta esa frase, me gusta ese texto, cuando Él les dice, porque vosotros nunca habéis pasado por este camino, el versículo 4 lo decía, el 3:4, ¿no? No habéis pasado antes de ahora por este camino. Es decir, es un camino totalmente nuevo, desconocido. Caleb podría haber levantado la mano y decir, es que yo vine hace unos años atrás con Josué y pasamos por aquí, conocemos un poco la tierra. No, le dice Dios.
Te parece conocido, pero los tiempos han cambiado. Ese camino fue hace 40 años, pero ahora, 40 años después, las cosas han cambiado. Por eso que hay situaciones que nos pueden sonar familiares, pero son diferentes. Y eso nos lleva a seguir dependiendo de Dios. Uno de los grandes errores que a veces cometemos como cristianos es creer que ya lo sabemos. No, si esto ya lo viví, esto ya lo pasé, esto me parece conocido, voy a usar las mismas estrategias, las mismas armas, voy a hacer las mismas cosas. Falso. Es una estrategia totalmente diferente. Hay formas, los tiempos van cambiando, las situaciones van cambiando, aún nuestro corazón va cambiando, nuestro nivel de fe ha cambiado. Dios no cambia, pero las situaciones cambian y nosotros cambiamos. Y Dios está allí, ¿no?, para decirnos, no te equivoques. Te parece conocido, pero es un camino nuevo. Y eso me encanta, porque Dios siempre tiene un camino nuevo para nosotros. Un camino nuevo por donde Él quiere que transitemos. Y para Dios las cosas nuevas no son chapuzas que Él ha hecho del camino viejo. No son arreglos del camino viejo que Él ha parchado para que lo transitemos. No. Son caminos totalmente nuevos, diferentes a lo que ya hayamos vivido, a lo que ya hayamos experimentado. El Jordán demarcaba esa diferencia. Hay un camino que no conocéis, pero yo os voy a guiar. Y eso me encanta, porque Dios se compromete, cuando nos lleva a un camino nuevo, se compromete a transitarlo con nosotros. Claro, si tú estás dispuesto a transitarlo con Él. Él se compromete a transitarlo con nosotros, a llevarnos. Es un camino nuevo, pero no solamente Él va adelante para enseñarnos el camino, el recorrido, sino también para abrir las aguas, para abrir el río. El Jordán era un río que se había desbordado. En una época de desborde. Estaba leyendo el otro día de que el Jordán tenía muy pocos lugares estrechos para cruzarlos caminando. Era muy difícil, si tú lo recorrías de punta a punta, era muy difícil encontrarlo. Y más encima en esta época no había lugar por donde cruzar. Pero Dios estaba dispuesto en este camino nuevo a abrir camino nuevo y hacer camino nuevo para que su pueblo pasara. Entonces eso es hermoso. Es decir, cuando nos dejamos guiar por la mano de Dios, Él no solamente nos guía, sino que Él también abre camino. Eso lo cantamos a veces, ¿no? Lo hemos cantado este último tiempo. Él va abriendo camino, va haciendo milagros, va preparando todo para que tú y yo vayamos transitando, para que pasemos en seco, como pasó ese pueblo, ¿no? Para que nosotros pasemos en seco. Él abre las aguas, y no solamente las abre, sino que las contiene también a la distancia. Dice que se detuvieron arriba, no sé cuántos kilómetros, y se secaron hacia abajo, ¿no? Y todo el tiempo que el pueblo estuvo cruzando, las aguas se contuvieron, se retuvieron allí. Es como las murallas yo siempre me imagino que habrá pasado por la cabeza de los judíos cuando iban cruzando el Mar Rojo, ¿no? Y ven esas murallas de agua a los costados, ¿no? ¡Buah! ¿No? Era impresionante. Y ellos van pasando y tal vez las murallas se venían encima, pero ellos caminaban y caminaban. Lo mismo pasa ahora. Las aguas se detienen, los ríos se detienen. Dios contiene todo aquello para que el camino de su pueblo, el camino de sus hijos, pueda mantenerse expedito y ellos puedan llegar al otro lado, a las promesas de Dios, a la tierra prometida, poder llegar sin mayor obstáculo, sin mayor diferencia. ¿Sabe? Dios te ha traído por muchos caminos para abrir un camino nuevo, pero Él es el que está reteniendo y Él es el que retiene los ataques del enemigo, las situaciones complejas, esas situaciones sin resolver, esos nudos que se cruzan muchas veces, ¿no? Que no logran desatarse. Él está allí para abrir caminos donde tal vez nadie puede abrirlo, pero déjate guiar por el arca, deja que su presencia guíe tu vida, deja que Él guíe tus decisiones. Deja que Él guíe tus pensamientos. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor y descansa en Él, porque Él lo va a hacer. Dice la Biblia que los sacerdotes cuando fueron y pisaron el agua del río, ¡zum!, se secaron. Pero una cosa que me llama la atención, dice que ellos se mantuvieron firmes en su posición. Se mantuvieron firmes en su posición. Hasta que el pueblo pasó, todo pasó en seco. Y yo a veces pensaba y hacía estas analogías, ¿no? Hay gente, o habemos gente, y me incluyo, que creo que estamos para eso, para pararnos firmes, para hacer camino que otros puedan pasar. Los padres tienen que haber camino a sus hijos, los esposos a las esposas, los líderes a las congregaciones, y así sucesivamente. Los que están arriba están para abrir camino y para mantenerse firmes y velar que ninguno se quede, ¿no? Que pasen todos, mantenerse allí.
sujetando la presencia de Dios, clamando, intercediendo, rogando ante el Padre seguramente, ¿no? Si usamos la figura sacerdotal, clamando, rogando ante el Señor, reteniendo allí las potestades de la tiniebla muchas veces, ¿no? Para que el camino se mantenga seco, hasta que todos puedan entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida, hasta que no quede nada de lo nuestro, nada de lo que nos pertenece, se vea privado de las promesas y las bendiciones de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos a todos. Los sacerdotes se mantuvieron en su posición. Y a veces creo que perdemos nuestra posición como hijos de Dios. Nos movemos de nuestra posición. Y lejos de mantenernos firmes, ¿no? Y yo soy un poco pesado en eso. Como hombres a veces, mantener nuestra posición y velar por nuestra familia, ¿no? Yo soy machista en ese sentido, ¿no? Soy un poco machista en ese sentido. Yo digo, como hombres tenemos que velar por nuestra familia, por nuestros hijos, cuidarlos, protegerlos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Por nuestro matrimonio también. Y a veces veo a los hombres ahí que no saben para dónde va la cosa. No. Firmes en lo que hemos creído, porque nuestra fe es la que va a sustentar también nuestro hogar. Nuestra fe en Cristo, el que retengamos la presencia de Dios sobre nuestros hombros, es la que permite que se abran caminos para que nuestros hijos crezcan sanos, nuestro matrimonio avance sano, saludable también, y sirviendo al Señor. Debemos mantener nuestra posición. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabe. Esto no acaba hasta que acaba, dijo alguien. Esto no termina hasta que acaba. Hasta que pase el último, hasta que Dios diga, vale, ahora muévete. Luego Dios le dice a Josué, di a los sacerdotes que ya pueden salir del río, que ya está bueno, que vengan. Y dice que los sacerdotes ya salieron del medio del río. Bueno, primero Josué construyó un altar allí, que tiene que estar metido ahí en el Jordán. Salieron de allí y ¡pum! Y volvieron otra vez el curso de las aguas. Es decir, ¿cuándo nos movemos? Hasta que Dios dice que tenemos que movernos. Cuando Dios dice que tenemos que movernos, nos movemos. Si tenemos que detenernos, nos detenemos. Si tenemos que resistir, resistimos. Josué capítulo 4, versículo 8. Otro aspecto importante que hay que considerar. Ellos cruzan el Jordán. Están cruzando este Jordán a lo nuevo, a lo diferente, a lo que Dios tenía para ellos. Versículo 8 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. ¿Qué les había mandado Josué? Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, cuando el Jordán estaba en seco, cogieron 12 piedras, como Jehová lo había dicho, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Versículo 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué hicieron con estas 12 piedras? Construyeron un altar. Ellos comenzaban, era una declaración de intenciones ahora al otro lado del Jordán. El Jordán había quedado atrás, pero en esta declaración de intenciones, para eso estaban estas piedras, porque tenía que levantarse un altar, y el altar tenía una doble función, vamos a decirlo de alguna manera. Por un lado, alabar a Dios y glorificar a Dios, ofrecer sacrificios sobre ese altar, en gratitud por lo que Dios había hecho. Y de esa manera también consagrar lo que venía, ¿no? Lo que iban a hacer. De aquí en adelante, Señor, te damos las gracias por lo que has hecho y consagramos todo lo que ha de venir. Esto es para ti. Eso es lo que hacemos cuando tenemos un piso nuevo o cuando tenemos un local nuevo como este. Venimos, dimos gracias por lo viejo, pero dimos la bienvenida a lo nuevo y lo consagramos para Dios, ¿no? Y dijimos, esto es para tu gloria, esto es para tu honra, esto no es por nosotros, esto es por ti. Y eso es bonito. Cuando cruzamos estos Jordanes en nuestra vida, ¿no? Hay diferentes Jordanes en nuestra vida. Y vemos que Dios nos va guiando y reconocemos que Dios está en el asunto. Le decimos, gracias Señor, tú nos has traído hasta aquí. Y ofrecemos esa alabanza, esa adoración. Quemamos, ¿no? Olor grato ante su presencia, ¿no? En sentido figurado, por supuesto, con nuestras palabras. Y lo dedicamos a Dios. Pero también era un lugar de testimonio. Las generaciones tenían que recordar lo que allí había pasado.
Era un testimonio para recordar lo que Dios había hecho. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es la memoria. De verdad. Se olvidan de las promesas que hicieron cuando se casaron. Se olvidan de las promesas que se hacen cuando están enamorados. Promesas. Algunos se olvidan de los préstamos. No devuelven lo que les prestaron. A propósito, ¿alguien tiene mi martillo? No. Se olvida. El gran problema de nosotros es la de memoria, ¿no? Y nos olvidamos. Por lo mismo, porque ya no está la situación, no están las circunstancias, han mejorado esto o aquello. Nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde Dios nos ha traído, nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, nos olvidamos por qué llegamos aquí a donde estamos. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿cómo fue que llegué yo a esto? Digo a veces, ¿no? ¿Cómo fue que yo llegué aquí a España? Ya 10 años estoy a punto de cumplir. ¿Cómo fue que llegué a esto? Y me gusta echar para atrás un poco la historia y ver cómo Dios ha conducido mi vida, mi camino, ¿no? Y ver que Dios ha estado en el asunto y ver los altares que he levantado a lo largo de la vida. El otro día hice un ejercicio. Eso es para mí, es un ejercicio que hice yo. Me senté y escribí en un papel todas las veces que Dios me ha hablado. En qué momento Dios habló específicamente a mi vida. Y conté más o menos 5 o 6 veces a lo largo de mi vida. De cosas puntuales que Dios habló y que después se fueron cumpliendo. Yo te voy a llevar aquí, levántate, haz esto, levántate, haz esto. Cosas muy específicas. Que para mí fueron momentos donde yo, históricos, que me quedan grabados y los recuerdo hasta con los aromas, los recuerdo hasta con el sonido, recuerdo hasta el ambiente, porque han marcado mi historia, han marcado mi vida. Y levanto altar en aquellos lugares. Y cuando de pronto veo cosas, miro hacia atrás y digo yo, a ver, en ese altar, ¿qué pasó? En este altar, ¿qué pasó? ¿Qué ha estado ocurriendo a lo largo de mi historia? Y puedo decir, wow, Dios ha estado en esto, en aquello, guiándome cada paso, cada palabra específica. Cada trato también individual que Dios ha tenido conmigo, con mi familia. Ver cómo Dios ha estado allí. Porque tenemos un problema de memoria. Y es bueno sentarse y recordar lo que Dios nos ha estado hablando. Y es bueno verlo en su conjunto. Yo a veces miro para atrás toda la palabra y digo, qué bueno. Creo que he seguido las señales de indicación, ¿no? Las señales. Y si he llegado hasta aquí es porque he mirado la hoja de ruta, el mapa que Dios me dio y creo que he ido siguiendo las instrucciones, ¿no? Si tenía que girar a la derecha, giré a la derecha. Bueno, algunas veces me fui por la nacional, pero otras veces me he mantenido al menos un alto porcentaje en la ruta, creo, y he llegado hasta aquí y veo la mano de Dios por eso. El altar representaba eso, un testimonio vivo. Los hijos le iban a decir, papá, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Qué pasó aquí? Hijo, mira estas piedras, estas las sacamos de allá adentro, mira ese Jordán, esas piedras estaban allí. Pero papá, ¿cómo llegaron aquí esas piedras? Fácil, el río se secó. Tira ya, ¿cómo va a ser que se secó? Pregúntale a tu abuelo, pregúntale a este, pregúntale al otro, pregúntale a fulanito de tal que también pasamos junto el Jordán. Porque esas cosas iban a marcar la vida y Dios no quería que el pueblo de Israel y que esa gente se olvidara de lo que Dios había hecho con ellos. Para que lo recuerden, dice, para que lo recuerden las siguientes generaciones, para que no se olviden, y no solamente para eso, sino para que temáis a Dios, para que no dejéis de temer a Dios, para que no dejéis de respetar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, para que no lo dejéis de temer, sino que para que le temáis todos los días, todos los días. Recuerda de lo que Dios ha hecho todos los días. Entonces era un momento para recordar, era un tiempo, ese altar era para consagrar y dedicar también el nuevo tiempo que Dios traía para ellos. Y en tercer lugar, era un altar en el cual se dedicaba, no solamente se dedicaba, sino que se reconocía que si Dios les ha traído hasta aquí, solo Dios les podría también introducir a la nueva tierra. Que si Dios les ha traído hasta aquí con mano milagrosa, solo Dios iba a poder guiarle a la nueva tierra. Yo cuando miro hacia atrás, de verdad, miro el pasado y lo que he vivido en el Señor, para mí es como coger carrerilla. Digo, si Dios estuvo conmigo allí, Dios también va a estar conmigo acá. Ya está. Oye, que es complejo lo que he vivido. Ya no importa, lo que venga por delante también es complejo, pero si Dios estuvo conmigo, Dios estará conmigo. Si Dios fue fiel, Dios seguirá siendo fiel. Si Dios proveyó, Dios seguirá proveyendo. Para mí el pasado es simplemente una confirmación de lo que Dios ha hecho y para volver a confiar en lo que seguirá haciendo.
Hay muchos Jordanes que tú y yo tenemos que cruzar. Hay muchos otros Jordanes que vamos a seguir viviendo. Porque la vida del cristiano y lo de los hijos de Dios es una vida de continuos Jordanes. Me voy explicando. Es de continuos Jordanes. Es un continuo experiencias nuevas. Dios no nos lleva a vivir experiencias añejas. No, nosotros no vivimos de experiencias pasadas, de glorias pasadas, de recuerdos pasados, de victorias pasadas. No. Creemos en un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y continuamente Dios va poniendo nuevas experiencias que va marcando nuestra vida para Él volver a mostrarnos su bondad y su misericordia en nuevas experiencias. Y Dios está haciendo cosas nuevas con cada uno de nosotros. Yo estoy viviendo un nuevo tiempo. Este último tiempo para mí está resultando un nuevo tiempo. Y no podría poner una fecha específica, pero yo creo que desde diciembre, noviembre del año pasado yo empecé a vivir un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en mi vida, en mi ministerio, como persona. Nuevos tiempos, de verdad. Y lo veo, y veo cómo Dios me ha abierto puertas, veo cómo Dios abrió Jordanes, cómo Dios ha levantado altares y cómo voy viendo situaciones en las cuales Dios nos va dando victoria, porque cuando cruzamos a lo nuevo es para enfrentar una nueva vida con nuevas victorias. Que he tenido victorias pasadas, sí, pero esas ya fueron. Pero lo bueno es que ahora estamos enfrentando nuevas victorias. Y voy viendo nuevos desafíos, nuevas situaciones que se van poniendo por delante. Situaciones complejas, de verdad. No crea que estoy comiéndome cosas sencillas. Situaciones complejas, difíciles. Pero veo la mano de Dios en el nuevo camino, trayendo sabiduría, trayendo palabra, trayendo consuelo, trayendo compañía. Hace cosas que uno dice, pero ahí está Dios, obrando. Pero también no solamente lo veo en mí, yo veo que en la mayoría de vosotros Dios está abriendo Jordanes y están cruzando Jordanes a nuevas experiencias y a cosas nuevas. Y a los que no lo están viviendo y sienten que su vida sigue siendo un bucle, ¿no? ¿Sí? Se repite lo mismo, como en las de Instagram. Parece que tenemos un tic cuando nacen, ¿no? Saltemos todo y quedamos saltando ahí en Instagram, ¿no? En el bucle. Se repite. Y parece que la vida de muchos es así, se repite. Es que hay algo que está faltando en tu vida. Está faltando que el arca se levante, está faltando que mires el arca, que mires la presencia de Dios y te dejes guiar por ella. Porque la única manera en que tu vida sufra cambio y cruza Jordanes es que mires el arca de Dios, que mires su presencia, que seas capaz de levantarla sobre tus hombros y que tome control sobre tu vida y te dejes guiar por ella. Porque esa arca, esa presencia, la que te va a llevar a vivir nuevas experiencias, en el Señor y experimentar algo nuevo también en tu vida, gracias a las promesas de Dios. Gracias a la presencia de Dios en tu vida. Esta mañana yo te animo y te desafío también por un lado. Te animo a que cojas el arca, que levantes el arca, que sigas el arca, que sigas la presencia de Dios. Que la presencia de Dios sea parte tuya, ¿no? Que se vea una sola imagen como los sacerdotes con el arca. Que la presencia de Dios esté en ti. Dile, Señor, ven a morar en mi vida, guía mi vida, dirige mi vida. Vamos a nuevos desafíos y deja que Dios vaya abriendo Jordanes frente a ti. Y permite que Dios te lleve a esas nuevas experiencias. No tengas temor, porque Dios para eso está con su presencia, para guiarte por este nuevo camino, para abrir ríos en este nuevo camino, para retener lo que haga falta para que tú transites. Con Él está de tu parte. Déjate, Él quiere llevarte a una nueva experiencia, Él quiere llevarte a una nueva tierra, que es la tierra de sus promesas, que es la tierra del cumplimiento de los sueños de Dios para contigo. Esos sueños gloriosos, esos pensamientos de paz y no de mal, esos sueños de vida en abundancia que Él tiene para ti, esas bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Y te aseguro que Él está más preocupado por ti que tú mismo. Todo eso Dios lo tiene para ti, pero tienes que dejar que Dios guíe tu vida. Los Jordanes se van a abrir y vas a entrar a algo nuevo si dejas que Dios guíe tu vida. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor.